Advertí a mi adinerada madre de que su nuevo esposo tenía antecedentes de estafar a la gente. Me llamó celosa y les entregó su fortuna. Ahora ha aparecido sin hogar en mi puerta. Soy una mujer de 32 años que creció toda su vida sin una madre. Mis padres se separaron cuando era muy joven. Mi padre venía de una familia de clase trabajadora, mientras que mi madre era adinerada. Inicialmente tuvieron un matrimonio feliz, pero la familia de mi madre no aprobaba que se casara con mi padre porque pensaban que él no era lo suficientemente bueno para ella. Hicieron la vida de él bastante difícil. Cuando entré en escena, parecía que los parientes de mi madre dirigieron su negatividad hacia mí, llevando a mi papá a un punto de quiebre. Él y mi mamá discutieron al respecto, pero ella lo ignoró, pensando que él estaba exagerando. A medida que las cosas empeoraron, mi papá se cansó y solicitó el divorcio. Era demasiado joven para entenderlo todo, pero lo único que recuerdo es que pasé de vivir en una mansión con personal que nos esperaba a un apartamento mucho más pequeño en las afueras, con solo mi papá y yo. Mis abuelos del lado de mi papá fueron verdaderos salvavidas. Mi abuela cuidó de mí mientras mi papá buscaba trabajo, y mi abuelo mantuvo un ojo cercano en mí, llevándome y trayéndome de la escuela hasta que pude hacerlo sola. A pesar de que mamá proporcionaba manutención infantil mensual, nunca tuvo interés en ser una madre. En nuestros días programados juntos, a menudo se echaba atrás en el último minuto, dejándome esperando. Gradualmente dejó de esforzarse por visitarme en absoluto. Todavía recuerdo mis cumpleaños esperando ansiosamente a que mi madre se uniera a la celebración, pero o bien llegaba tarde, o no llegaba en absoluto. Cuando crecí y tuve mi propio teléfono, solía llamar a mi mamá todo el tiempo, pero rara vez contestaba mis llamadas. Mi padre, quizás viendo que mi mamá no estaba siendo responsable, siempre trató de estar allí para mí. Curiosamente, eso solía frustrarme aún más. Supongo que, como una adolescente, siempre culpé injustamente a mi papá por el hecho de que mi mamá no quisiera estar cerca. Un día, cuando tenía 16 años, tuve una gran pelea con mi padre y me escapé de casa. Llamé a mi mamá esperando que pudiera recogerme. No lo hizo, así que decidí presentarme en su puerta. Ya que conocía su dirección, seguí llamando al timbre varias veces hasta que mi madre abrió la puerta y se sorprendió al verme. Sonreí y le pregunté si podía entrar. Fue entonces cuando noté a un hombre parado detrás de ella. En lugar de darme la bienvenida, mi madre salió de la casa para hablar conmigo. Me preguntó si todo estaba bien y le dije que había peleado con mi padre, así que necesitaba pasar algún tiempo en su casa hasta que las cosas se calmaran. Sin embargo, ella dijo que no estaba preparada para cuidar de una adolescente. La miré fijamente tratando de entender lo que quería decir con eso. Le recordé que ella era mi madre. Me miró tímidamente y me dijo que era solo mala suerte, ya que estaba entreteniendo a su amigo. Empezó a decirme que debería volver a casa con mi padre. Cuando mi mamá dijo eso frente a mí, dolió. Fue como si mis gafas de color de rosa se rompieran y viera las cosas como eran. Al llegar a casa llorando, se lo conté a mi papá y él me abrazó tratando de consolarme. A él ni siquiera le importaba la pelea, lo cual me hizo sentir un poco mejor conmigo misma. Después de eso, dejé de comunicarme con mi mamá. Solo enviaba mensajes en días festivos o en mi cumpleaños, y aún así era solo una frase. Dejé de invitarla a salir o a eventos escolares. La distancia solo creció a partir de ahí. Me prometí a mí misma que nunca dejaría que nadie me hiciera sentir pequeña nuevamente. Quería construir una vida para mí misma confiando en mi resistencia e independencia. Me gradué de la escuela secundaria y fui a la universidad con becas completas. Durante la universidad, de la nada, mi madre me llamó un día. Habían pasado años desde que habíamos hablado y, aunque dudé, respondí a regañadientes a su llamada pensando que podría ser una emergencia. Por el tono de su voz, parecía estar ebria. Anunció felizmente que se iba a casar el próximo mes. Permanecí atónita mientras continuaba diciendo que quería que conociera al amor de su vida, como ella lo llamaba, y a sus hijas, que iban a ser mis hermanastras. Escuchar esto fue como un pinchazo en el pecho. Aunque en este punto sabía que mi mamá no me amaba, siempre lo atribuía al hecho de que no le gustaban las niñas. Pero escucharla hablar de las hijas de su nuevo esposo me hizo preguntarme si simplemente no me amaba a mí específicamente.
Continuó hablando maravillas sobre las hijastras y cómo no podía esperar a que las conociera. Decliné educadamente diciendo que estaba muy feliz por su matrimonio, pero que no quería estar involucrada con su nueva familia. Inmediatamente comenzó a suplicarme, deseando que fuera parte de su ceremonia de bodas. No pensé que esto fuera una buena idea en absoluto e hice lo posible por evitarlo, pero ella parecía decidida. Cuando hablé con mi padre sobre su matrimonio, él estaba tan sorprendido como yo. No esperaba que ella me llamara después de tantos años sin hablarnos. Me recordó que ahora era una adulta, por lo que era libre de tomar mis propias decisiones sobre si quería reconectar con ella o no. Después de días de contemplación, acepté a regañadientes, esperando que esto pudiera señalar un nuevo comienzo para nosotras y que la hubiera cambiado genuinamente. Mi madre me invitó a cenar para que pudiera conocer a su nueva familia antes de que se casaran. La cena fue una pesadilla absoluta, por decirlo menos. Su prometido, Henry, me odiaba absolutamente en todos los sentidos. Sus hijastras, Celia y Lore, no estaban interesadas en mí y se negaron a hablar. La cena fue incómoda, mostrando claramente que no querían que estuviera allí. Mi madre permaneció completamente ajena a ese hecho y siguió divagando sobre lo orgullosa que estaba de ser madre de 3 hijas ahora y cómo no podía esperar a que todos nos uniéramos como familia. Me molestaba escuchar cómo quería ser parte de una familia cuando no pudo ser una mujer de familia para mí y mi padre. Pretendía ser una madre para sus hijastras después de años de no ser una para mí. Decidí dejarlo pasar, mantuve la boca cerrada queriendo darle el beneficio de la duda de que realmente había cambiado. Mientras comíamos, sacó el tema de su testamento y me dijo que había tenido que cambiar la propiedad de sus negocios porque ahora iba a casarse. Asentí sin mucho interés en la conversación. Luego soltó la bomba. Me invitó esa noche para revelarme que estaba transfiriendo toda su fortuna y negocios a sus hijastras, Celia y Lore. Dejé de comer mirándola sorprendida. Dijo que no quería que me sorprendiera más tarde, así que me estaba dando un aviso. Respiré profundamente preguntándole por qué me lo estaba diciendo ahora, dado que nunca pedí nada de su dinero o negocios. Explicó que fue por insistencia de Henry para que no molestara a sus hijas más tarde. Continuó diciendo que yo ya tenía un trabajo y no pensaba que necesitara ayuda financiera, mientras que Celia y Lore, al estar desempleadas, necesitaban aprender los entresijos de su negocio para tener éxito financiero. Pensaba que esto les permitiría tener éxito financiero en la vida. Me quedé allí procesando la bomba que acababa de soltar, tratando de mantener la compostura. Le pregunté si entendía lo que esto significaba para mí. Ella explicó con calma que era una decisión práctica para el futuro financiero de su nueva familia. No pude contener mi frustración y decepción. Le recordé los años en los que no estuvo allí para mí emocional ni financieramente, y ahora le estaba dando todo a sus hijastras. Se sintió como una bofetada en la cara. Mi madre parecía sorprendida por mi irritación y preguntó si regalar su fortuna a sus hijastras era la causa. La miré directamente a los ojos y aclaré que no me importaba que me diera su dinero, lo que quería era que fuera una buena madre para mí. Continué expresando que mi enojo provenía de que estaba priorizando a sus hijastras sobre mí, su propia carne y sangre. En respuesta, mi madre intentó justificar sus acciones diciendo que no debería estar celosa e insistiendo en que trataba a todas de la misma manera, pero la verdad era que sus palabras solo profundizaron la herida, enfatizando la marcada diferencia en cómo trataba a su hija biológica y a sus hijastras. A pesar de mi enojo, decidí no armar un escándalo en la mesa. Terminé mi comida en silencio, sintiendo una mezcla de dolor y resentimiento. Estaba claro que nunca fui una prioridad en la vida de mi madre y me quedé lidiando con la realidad de que sus promesas de cambio no eran más que palabras vacías. Después de la cena, le agradecí por la cena y me despedí de Henry y sus hijas. Salí del restaurante y, al llegar a mi casa, la bloqueé inmediatamente a ella y a toda su nueva familia. Estaba decidida a no tener nada más que ver con ellos. Después de esa cena, dejé de pensar en mi madre y no quería tener nada que ver con ella. Justo unos días después, recibí una solicitud de amistad en Facebook de una chica llamada Mariana. Sin pensarlo mucho, la acepté. Luego, Mariana me envió un mensaje con una foto preguntándome si conocía a esas personas. Fruncí el ceño mientras descargaba la imagen y veía que era una foto de mi madre con su nueva familia. Confundida,
Pregunté de dónde la había sacado y por qué me la estaba enviando. Mariana continuó diciendo que revisó el perfil de mi mamá y encontró fotos antiguas mías con ella. Al notar nuestras características similares, asumió que yo era su hija. Explicó que conocía a Celia y Lore desde la escuela y quería discutir algo crucial con mi mamá. Como mi mamá nunca respondió, decidió comunicarse conmigo. Intrigada, pregunté cuál era el asunto importante y ahí soltó una bomba. Reveló que tanto Celia como Lore tenían antecedentes de estafar a la gente. Al crecer en el mismo vecindario, Celia era conocida por sus problemas con las compras y había acumulado una deuda significativa que no podía pagar. Mientras tanto, Henry tenía la costumbre de apostar. Su reputación por juego era conocida, así que cuando un día Henry desapareció de repente con sus hijas, dejó a todos en su vecindario sorprendidos. Mariana quería advertirnos sobre ellos en caso de que también fuéramos estafados. Pedí pruebas y me envió capturas de pantalla de mensajes en grupo donde la gente discutía que Celia les debía dinero. También compartió fotos de fichas policiales de Henry de un arresto anterior, indicando un historial problemático. En cuanto a Lore, como Mariana trabajaba como seguridad en un centro comercial, tenía evidencia en video de ella robando ropa de las tiendas. El gerente del centro comercial, que ya la había puesto en una lista negra, no se oponía a que el video se volviera viral para advertir a los demás. Esto me preocupó mucho porque, a pesar de no querer una relación con mi madre, aún no quería que le hicieran daño. Además, acababa de entregarles toda su fortuna pensando que disfrutaría de una buena jubilación. Si estas chicas eran realmente estafadoras como advirtió Mariana, su riqueza podría desaparecer en poco tiempo. Le conté a mi padre sobre esto y busqué su consejo. Él estaba tan sorprendido como yo. Estuvimos de acuerdo y él tomó la iniciativa de hablar con ella, transmitiéndole lo que Mariana me había compartido. Como era de esperar, a mi mamá no le sentó bien y comenzó a discutir con mi padre. A pesar de contarle toda la historia, se negó a creernos, sugiriendo que yo podría estar inventando la historia para ponerle las manos encima a su fortuna. Incluso cuando mi papá intentó mostrarle las pruebas que Mariana me envió, las rechazó, insistiendo en que Celia y Henry no podían estar involucrados en esas cosas. Mi padre es un hombre directo y la cortó de inmediato. Le recordó que ya habíamos hecho nuestra parte al darle un aviso y ahora dependía de ella decidir qué hacer. Mi mamá continuó negando cualquier participación de sus queridas hijastras en estafas. Incluso me envió un correo electrónico porque no podía comunicarse conmigo por llamada y mensaje al haberla bloqueado diciendo que esta vez me había pasado de la raya y que no podía creer que intentara sabotear su relación con sus hijastras. Estaba más que enojada y decidí dejarlo así. Sabía que su karma la estaba alcanzando. Había dejado toda su fortuna a sus hijastras, que tenían antecedentes de estafa, incluso después de advertirle. Me culpó en lugar de investigar en su pasado, así que había hecho mi parte y ya no había nada que pudiera hacer. Esta fue la última vez que supe de mi madre. Tanto mi padre como yo la cortamos permanentemente de nuestra vida. Pasaron años después de ese incidente. Mi padre eventualmente se casó con una mujer maravillosa llamada Lulu. Es una compañera fantástica para él y disfruto pasar tiempo con ella. Me gradué de la universidad y actualmente trabajo en una gran empresa. A lo largo de los años, mi padre y yo hemos escuchado de amigos en común que mi mamá no ha estado bien. Como era de esperar, sus recién encontradas hijas estaban agotando lentamente su riqueza y los negocios acumulaban mucha deuda. Nunca interferimos ni nos molestamos en verificar cómo estaba. Me mudé a mi propio apartamento y disfruté de mi libertad e independencia como adulta. Un día sonó el timbre. Al abrir, me sorprendió ver a mi madre parada allí, una sombra de lo que alguna vez fue. No podía creer lo diferente que se veía y le pregunté si todo estaba bien. Le pregunté qué hacía aquí. Explicó que estaba en apuros y no tenía a dónde ir. Había ido al lugar de mi padre, pero nadie respondió. Le informé que mi padre estaba de vacaciones con su esposa. Luego me dijo que tuvo que comunicarse con nuestros amigos en común para preguntar por mi dirección y poder venir a verme. En lugar de eso, me preguntó si podía entrar por un momento. Dividida entre la compasión y años de resentimiento, la dejé entrar con la condición de que tenía 5 minutos para explicarse antes de pedirle que se fuera. La tensión pesaba en el aire mientras le hacía señas para que tomara asiento,
reprimiendo la tormenta de emociones que bullía dentro de mí. Confesó nerviosamente que había perdido toda su fortuna debido a Lore y Celia. Ni siquiera me inmuté con la noticia porque sabía que esto iba a suceder algún día y la había advertido hace años. Continuó explicando que habían sumido el negocio en una deuda sustancial, incapaces de pagar sus préstamos. Como consecuencia, el banco se apoderó de la casa familiar para el pago. Ahora se encontraban sin hogar. Cuando intentó hablar con Henry sobre las acciones de sus hijas, él se enfureció y amenazó con el divorcio. Le dijo que sus hijas solo estaban tratando de hacer lo que sentían que estaba bien y que no debería criticarlas por ello. Le escuchaba en silencio, pero en este punto no pude evitar interrumpir. Le pregunté por qué estaba tan sorprendida con lo que habían hecho cuando yo le había advertido sobre esto exactamente. Explicó que en ese momento no quería creerme, pensando que yo simplemente estaba celosa de que ella las favoreciera. Genuinamente creía que eran buenas chicas. Para mi sorpresa, luego empezó a culparme, diciendo que debería haber tratado de convencerla mejor y tal vez este lío podría haberse evitado. Decidí que quería enseñarle una lección por nunca asumir la responsabilidad de sus propios errores estúpidos. Determinada, encendí la televisión y conecté mi teléfono. Quería que presenciara todas las pruebas que Mariana me había enviado años atrás sobre Celia y Lore. Los ojos de mi madre se abrieron de par en par al presenciar una cascada de evidencia, capturas de pantalla, fichas policiales y un video que capturaba el robo de Lore en el centro comercial. Las consecuencias de su decisión de confiar se estaban desarrollando ante ella. El dolor, la traición y la devastación llenaron la habitación, resonando las emociones a las que ella me había sometido sin saberlo hace años. Era un ajuste de cuentas visual, un amargo reflejo de las elecciones que había hecho. Mi madre se sentó en un silencio atónito, confrontada por las consecuencias de sus acciones. La habitación llevaba el peso no dicho de verdades. Aproveché el momento para dictar mi propio veredicto. Esto es solo el comienzo, declaré con mi voz firme y resuelta. Perdiste todo porque te negaste a creerme a mí y a mi padre cuando te dijimos la verdad sobre ellas. Tu legado se fue por completo y ahora debes enfrentar la realidad de tu decisión. Expresé cómo toda mi vida me había aferrado a la creencia de que era una buena persona, solo para decepcionarme consistentemente en cada giro, y ahora me alegra que esté recibiendo su karma. Empezó a protestar, sugiriendo que podría haber llevado las pruebas a la policía, afirmando que podría haberla ayudado a descubrir la verdad sobre ellos. Le grité de vuelta, dejando claro que no era mi responsabilidad denunciarlos. Le recordé que mi padre había intentado mostrarle pruebas, pero ella se había negado. ¿Qué más esperaba que hiciéramos? Firmemente afirmé que ella no tenía a nadie más a quien culpar que a sí misma por perder todo su dinero. Con eso, la dirigí hacia la puerta, pidiéndole con firmeza que abandonara mi apartamento. Aunque me siento bien con mi decisión de finalmente mostrarle la verdad sobre sus hijastras, no puedo dejar de recordar la traición en su rostro cuando finalmente se dio cuenta de quiénes eran. Aún así, lamento no haber convencido lo suficiente a mi mamá cuando entregó toda su fortuna a sus hijastras, quienes tenían antecedentes de estafar a la gente. Actualización 1. Estoy abrumada con las reacciones de todos. La mayoría de ustedes parecen estar de acuerdo en que hice todo lo posible para ayudar a mi mamá a evitar este infortunio. Para aquellos que creen que podría haberlo hecho mejor, solo quiero aclarar que mi padre tuvo una conversación muy seria con ella al respecto, esperando que viera la verdad, pero mi mamá se negó a creernos. No quise comunicarme con ella en ese momento porque estaba demasiado herida y quería proteger mi salud mental. Fue ella quien tomó esta decisión sin consultar a nadie más. Tampoco hizo una verificación de antecedentes sobre Henry y las hijas. Con una simple verificación de antecedentes podría haber evitado todo esto. No sé si estaré alguna vez lista para tener una relación con mi madre, o al menos en este momento, porque me ha hecho pasar por mucho en el pasado. Sin embargo, seguiré la terapia como me aconsejaron todos. Han pasado algunas semanas desde el incidente con mi mamá, pero inesperadamente anoche recibí una llamada muy ebria de ella en plena madrugada. Sus palabras estaban entrecortadas y apenas podía hablar. Preocupada, le pregunté si algo había pasado, pero la llamada se desconectó abruptamente. Actualización 2. Básicamente, después de que mi madre despertó de su sueño, mi padre y yo la enfrentamos a la verdad. Parecía reacia a abrirse,
Así que le pedí firmemente que no me volviera a llamar en medio de la noche perturbando mi sueño. Se disculpó explicando que la razón por la que vacilaba en contarnos algo era porque sentía vergüenza. Luego reveló que Henry la había dejado después de que ella vio todas las pruebas que le mostré en mi televisor. Se enfrentó a Henry, quien se negó a aceptar los errores de sus hijas y argumentó que yo estaba inventando todo. Cuando mi madre amenazó con involucrar a la policía, finalmente confesó. Henry reveló cómo sus hijas siempre habían sido estafadoras. Había intentado reformarlas, pero se aferraban obstinadamente a sus modos. Se habían mudado de su ciudad a esta gran ciudad en un intento de comenzar una nueva vida donde nadie las conociera. Cuando conoció a mi madre, dio estabilidad financiera y esperaba que sus hijas cambiaran eventualmente. Sin embargo, persistieron en su estilo de vida imprudente, acumulando más deudas. Confesó que sabía de todo, pero nunca imaginó que terminarían sin nada. Discutieron aún más y Henry confesó que, ahora que mi madre no tenía nada que ofrecer, había estado pensando en dejarla. Empacó sus cosas y se fue. Mi madre comenzó a disculparse profundamente. Alegremente le pidió perdón a mi padre, reconociendo el dolor que le había causado. Admitió que nunca debería haberlo dejado ir. Volviéndose hacia mí, me preguntó si podía encontrar en mi corazón perdonarla. Permanecimos en silencio y mi madre expresó su compromiso de pasar el resto de su vida tratando de enmendar las cosas conmigo. Henry y mi madre están a la espera de sus abogados para presentar el divorcio. Espero que mi madre tome medidas legales contra él y sus hijas por todo lo que ha perdido. Es probable que sea una batalla legal difícil, ya que podrían no admitir fácilmente sus errores. Sin embargo, con las pruebas que le proporcioné y la información que mi madre recopilará de sus operaciones comerciales sobre el mal manejo de los fondos de la empresa, podría tener lo suficiente para responsabilizarlos. Deja tu opinión en los comentarios y si te gustó el video suscríbete y deja tu like.